ahí transmite. Vamos a ver si apareció ya en vuelta. Estamos en vivo, ¿eh? Ahora sí. Saludos a todos que se están conectando casi una hora después, pero la realidad es que hemos sido aprendices del proceso tecnológico, así que bienvenidos al conversatorio educativo. Y Argentina nos salvó la vida una vez más, y esto no es el balompié o el soccer. Argentina hizo un gol en este proceso de transmisión, así que qué bueno. Ya ahorita le explicamos con más detalle. La realidad es que estamos acá, gracias a Dios, para transmitir el conversatorio educativo. Particularmente vamos a estar hablando de la innovación educativa y los retos de la educación global del futuro, con unos grandes amigos, colegas profesionales que van a comenzar a dar sus ponencias en un breve minuto. Así que la gente que se va conectando, salúdenos desde donde nos está viendo. Así que será un placer saludarles y enviarles un saludo aquí desde Puerto Rico, la isla del encanto. Así que bienvenidos todos a Huertas College. Estamos aquí en vivo transmitiendo. Nos gustaría dar algunos minutos a la gente para que pueda compartir la transmisión. Así que qué bueno, ya estamos acá. Nos tuvimos algunas dificultades técnicas, como yo creo que todos de una u otra manera hemos vivido en cuarentena. Estamos ahora sí en vivo a través de Huertas College. Así que saludo, me gustaría que nos saludara a los que nos están viendo por ahí. Saluden de qué país nos está viendo, de qué lugar específicamente, y hacemos lo propio acá. Así que ahí vemos la gente conectándose. Excelente. Vamos a trabajar un tema hoy muy interesante, muy bueno, que vamos a hablar particularmente sobre la educación, pero con una perspectiva global y cómo nosotros tenemos unos retos al futuro de innovar los sistemas educativos, particularmente la educación superior, aunque sin lugar a dudas vamos a ver algunos componentes prácticos igualmente de lo que es la educación primaria, porque obviamente no nos puede dejar saltar ese proceso. Pero sin lugar a dudas nosotros tenemos este proceso de pensamiento, este intercambio de ideas con varios ponentes internacionales y de aquí en Puerto Rico. Así que yo espero que esto sea de una manera excelente en este proceso. Hoy me acompaña desde Argentina Pablo Román, de Colombia Alexander Rodríguez y de Puerto Rico la doctora Sandra Guzmán, que para mí es un placer que estén conmigo, grandes amigos, gente que respeto profesionalmente, y vamos a estar transmitiendo y hablando algunas ideas de lo que vamos a estar hablando. Así que para comenzar a trabajar alguna introducción del tema, a mí me gustaría ejemplificar las tres líneas que vamos a estar hablando y los ponentes van a estar dialogando, las tres líneas temáticas que vamos a estar discutiendo. Número uno, vamos a estar trabajando con la innovación educativa, todas sus implicaciones en el sistema educativo, y Colombia nos va a estar dando varios detalles muy interesantes sobre ello. Segundo, vamos a trabajar lo que es la perspectiva global, obviamente el ciudadano global, la educación global, las implicaciones que tiene y cómo se puede trabajar esto. Así que es importante que se vaya conectando porque vamos a tener un manjar académico de conocimiento que me parece a mí que todos podemos ser beneficiados. Igual vamos a trabajar con algunos conceptos generales de innovación. Vamos a cerrar con Pablo de Argentina, que nos va a englomerar un poco los conceptos innovadores, igualmente conceptos de neuroliderazgo docente que son tan importantes en este proceso. Ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el primer tema, que vamos a hablar de la innovación educativa en este proceso tan importante, esos conceptos generales. Así que en esta ocasión me place presentarles al maestro Alexander Rodríguez Bustamante, directamente de Colombia. Es un placer que lo tengamos y lo voy a presentar, y obviamente le dejo la palabra un momento para que él pueda hacer lo propio. Así que Alexander Rodríguez Bustamante es director de la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica Luis Amigo Medellín, Colombia. Igualmente es doctorando de educación de la misma universidad, Universidad UPB, igualmente Colombia, doctorando en educación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es un magíster en educación y desarrollo de la Universidad de Manizales,
Igualmente es especialista en terapia familiar, especialista en docencia investigativa, un gran profesional en desarrollo familiar, igualmente es profesor de varias universidades en su propio país, Colombia, y es conferenciante y escritor de numerosos artículos e investigaciones en este proceso de investigación docente. Así que para mí es un gran placer recibir al maestro Alexander Rodríguez Bustamante, así que vaya compartiendo y recibiendo la transmisión en vivo. Tuvimos algunos problemas técnicos al inicio, así que qué bueno que ya estamos en vivo compartiendo esta gran ponencia. Así que les dejo con ustedes al maestro Alexander de Colombia Rodríguez Bustamante. Un placer, saludos. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias también a Pablo y por supuesto a Sandra. Isaac, muchísimas gracias por esta amable invitación. Y bien, como usted lo acaba de decir, yo en estos momentos me desempeño como director de la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica Luis Amigó en Medellín, Colombia, pero simultáneamente estoy realizando mi primer año de doctorado en educación en la Universidad Pontificia Bolivariana con un tema que he empezado a desarrollar y a estudiar, que es la relación familia y escuela, y por supuesto esa relación no se escapa al tema que nos convoca hoy con esta invitación que nos realiza Huertas College desde Puerto Rico. Quisiera desarrollar básicamente 3 viñetas que he estado pensando durante mis últimos años de estudio y ahora, por supuesto, en mi doctorado. La primera viñeta tiene que ver con el camino de certidumbre hacia dónde van los sistemas educativos en América Latina. El segundo tiene que ver entonces con una perspectiva global, cuáles son las trazas y cuál es el ADN que impera en los países en América Latina a propósito de esas implicaciones de los sistemas educativos en cada uno de los países. Y finalmente, hablar sobre las implicaciones de los tiempos del destiempos en el marco del COVID-19, en el marco de la pandemia. Sin más preámbulos, entonces voy a empezar a desarrollar muy brevemente en aras del tiempo. ¿Qué es eso de hacia un camino de certidumbre? Las reflexiones que he realizado durante estos últimos 15 años de mi hacer como maestro tienen un propósito fundamental y es pensar los niveles transformacionales de los sistemas educativos en América Latina. Y esos sistemas educativos tienen que ver con cuál es el alto nivel que tienen nuestros maestros, cuáles son los altos niveles que tienen nuestras instituciones de educación superior, pero también cómo están llegando nuestros estudiantes en la educación superior a apropiarse de sus disciplinas frente a unos nuevos retos que la industria y, por supuesto, bajo la globalidad nos impera. En ese sentido, entonces, hablar de certidumbres tiene que llevarnos también a hablar de incertidumbres y máximo en un año que ha sido fuertemente golpeado internacionalmente por algo que no estábamos esperando. Y para ello, entonces, la universidad hoy tiene que transformarse, tiene que pensar en nuevas posibilidades para acercar el conocimiento a estudiantes, pero también a cómo en esas nuevas posibilidades de dar a conocer lo que un estudiante espera lograr comprender qué ocurre en nuestra universidad hoy puede llegar a transformarlos. Ello implica entonces, en primer momento, una reivindicación sobre políticas públicas educativas y en esas políticas públicas educativas tendríamos que hablar entonces sobre la creatividad que cada uno de los gobiernos debe dar a la institución, a las instituciones de educación superior sobre estos nuevos cambios abruptos. El hecho de que estemos en pandemia, el hecho de que estemos en encierro, no quiere decir que tengamos que transformar todo el aparato educativo en nuestros países. Que tendríamos que empezar a pensar desde las políticas públicas educativas es cómo mirar esta posibilidad como un gran reto futurista y cómo lograr que puedan empezar a migrar y a tener unas características mixtas sobre virtualidad, distancia y presencialidad. Creo que allí hay ya un primer acercamiento porque en casi todos los países vamos a ajustar ya 2 meses de confinamiento y la universidad no se ha escapado a uno de los fenómenos globales más complejos por
asumir, pero también tan retadores. En un segundo momento, cuando hablamos de perspectiva global, tenemos que necesariamente hablar sobre la habitacionalidad. ¿Dónde estamos hoy acompañando nuestros estudiantes? Y resulta que estamos en nuestras casas, resulta que estamos en nuestros hogares, pero el impacto psicológico, el impacto frente a los sentimientos y frente a lo que yo siento tras una pantalla en un espacio tan reducido como pudiese ser la familia, también tiene unos impactos formadores, no solo en quien imparte algunas condiciones educativas, en este caso el maestro, sino aquel que está recibiendo tras la pantalla, que en este caso entonces serían los estudiantes, grupos de 20 personas, grupos de 30 personas, y uno empezaría a abrir un poco la reflexión, cuál es la calidad de ese acompañamiento por parte de la universidad si no se tienen los alistamientos muy bien desarrollados. El otro tema tiene que ver entonces con la familia y sus implicaciones en el trabajo sincrónico. Cuando conversamos con los estudiantes y cuando establecemos diálogos con nuestros maestros, todos empiezan a tener un punto intermedio y es que hablan de que se ha incrementado la labor docente, se ha incrementado las relaciones académicas frente a entregables y frente, por ejemplo, a un asunto tan delicado como el tema de la evaluación. Ahora, cuando hablamos sobre respecto a la accesibilidad por parte de los estudiantes y los maestros en términos de recursos informáticos, también allí hay un tema pendiente por desarrollar en cada una de las universidades. Y lanzo la siguiente pregunta para quienes nos están escuchando. ¿Nos preparamos lo suficientemente los maestros y los estudiantes para entrar en la onda de la virtualidad y del trabajo desde casa en medio de la distancia en el marco del COVID-19? Muchos de nuestros maestros están preparados en herramientas informáticas para acompañar procesos de aprendizaje. Creo que una primera respuesta pudiera decir que sí, pero un alto porcentaje pudiera decir no estábamos preparados porque la presencialidad en su mayoría, por lo menos en América Latina, es donde se impera en toda la parte formativa. Y por último, en términos de esa perspectiva global, yo tendría que hablar sobre las motivaciones personales y las motivaciones institucionales. Cuando hablo de motivaciones personales, son todos aquellos dispositivos que tiene el maestro frente a su fuero interno de acuerdo a lo que él quiere y siente que puede llegar a transformar en medio de esta formación de la virtualidad. Y lo otro tiene que ver con la motivación institucional. ¿Cuáles son las herramientas que estamos dando a nuestros maestros, que estamos dando a nuestros estudiantes en términos de la formación en herramientas informáticas? Creo que allí también hay dos grandes retos por parte de las universidades que hoy, de manera respetuosa, han empezado a plantearse, no solo aquí en Colombia, sino que sé de algunas experiencias en Chile, en Bolivia, en Nicaragua, en Panamá y en México que están haciendo un trabajo de alfabetización virtual a los maestros y a los estudiantes sobre nuevas posibilidades de trabajo sincrónico y asincrónico. Y la tercera viñeta tiene que ver entonces con los tiempos del destiempo. Y aquí me quiero referir entonces a la elaboración de material digital, la calidad de ese tipo de materiales digitales y el desarrollo juicioso y académico de cuál es la intención del material pedagógico que estamos utilizando en estos tiempos de confinamiento. Y lo segundo tiene que ver con el discurso digital del docente. Creeríamos nosotros que tras la pantalla el discurso muere y por el contrario, el discurso debe ser un discurso muy fino, muy académico y que el estudiante sienta que es el profesor que antes tenía en él ha trascendido las mediaciones, la realización y la relación con los contenidos digitales es mucho más expedita, es mucho más claro, pero también tiene siempre una intencionalidad pedagógica y metodológica. Y finalmente la evaluación y sus contingencias.
Algunos profesores nos pudiesen decir, ¿cómo voy a hacer una evaluación de preguntas individuales cerradas o abiertas en medio de la sincronicidad? Creo que ya también las herramientas informáticas, las nuevas tecnologías de la información, nos tienen muchísimas plataformas que tendríamos que empezar a navegar, tendríamos que empezar a formarnos sobre cómo hacer allí ese tipo de formulaciones. Creo que frente a la elaboración, el discurso y la evaluación, hay tres grandes retos. Creo que la universidad no se ha quedado atrás. Creo que las universidades lo están pensando de manera seria, académica y, por supuesto, siempre positiva. No podemos pensar en cambios solo por las contingencias. Las combinaciones y los múltiples escenarios han de permear en función de las intencionalidades de cada una de las comunidades educativas, de cada uno de los países, pero esto tiene que estar unido a políticas públicas en América Latina en beneficio no solo de la formación, sino de la humanidad que encarna cada uno de los docentes que están tras la pantalla y, por supuesto, la humanidad y la tranquilidad que tienen los estudiantes o que tendrían que tener los estudiantes al ser acompañados desde la virtualidad y desde la distancia. Ello, por supuesto, tiene un impacto económico para las universidades que continuaría siendo entonces uno de los cuartos retos de estas tres viñetas que les he planteado en la mañana de hoy y que, por supuesto, los gobiernos y las universidades tendrían que trabajar de manera muy sincrónica. Quisiera culminar con algo que he querido plantearme para los próximos días y es el post-confinamiento y el post-encierro y cuál será el lugar que tiene la universidad en América Latina para dar respuesta precisamente a estas nuevas posibilidades de acompañamiento en nuestras universidades para formar los futuros ciudadanos. Isaac. Oye, me encantó, gracias a Alexander por esa gran ponencia, me parece que fue muy certera, muy estructurada, organizada, y que nos trae preguntas que nos provocan igualmente. Yo sé que los ponentes que estamos locos de responder esos procesos, así que al final vamos a tener un proceso interesante de preguntas y respuestas y de manera coloquial que podamos obviamente reaccionar. Me gustó mucho porque la innovación, cuando se habla de innovación, los que estudiamos, investigamos, normalmente la innovación no es un concepto que se ve reflejado no necesariamente en el sistema educativo. Y les planteo esto. Cuando tú ves un carro del 2020 y ves otro auto del 2015, de hace 5 años, automáticamente tú vas a ver unas grandes diferencias. Sin embargo, cuando tú ves el aula del 2020 y la comparas con el aula tal vez de 1900, 1980, muchas veces no encuentras muchas diferencias, ¿verdad? Más bien encuentras similitudes en muchos procesos. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, en las aulas, hasta la estructura física que pueden tener, y más aún en los procesos de enfocarse en los contenidos memorísticos que hoy en día son muy complicados a esta generación. Por lo tanto, esto a la educación, hablar de innovación educativa nos trae un desafío porque hace que nuestras mentes tengan que cambiar, que nuestros paradigmas tengan que ser destruidos para movernos a sistemas educativos más futurísticos y modernizados a desarrollar varias cosas, competencias de los estudiantes, otras atribuciones muy particulares. Tenemos que repensar la universidad, repensar los programas académicos que estamos ofreciendo, porque por un lado tenemos los patronos diciendo que no tengo los mejores estudiantes egresados para entrar a mis aulas, y por otro lado tenemos la universidad diciendo que no tenemos suficientes estudiantes. Así que hay una dicotomía en el mensaje. La industria te dice por un lado, no tengo el capital intelectual, y por otro lado la universidad te dice, no recibo el mejor capital. Así de quién es el problema. Así que vamos a ir hablando sobre estos conceptos y esas retóricas que vamos a estar dialogando. Ahora me toca presentar una gran amiga de acá de Puerto Rico, la doctora Sandra Guzmán. La doctora Sandra Guzmán es fundadora y presidenta de Learning to Be Global. Así que es un gran proyecto que tiene una perspectiva global y de enseñanza en estos procesos de educación con perspectiva global. Es profesora conferenciante de la universidad, particularmente de la Escuela de Educación de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo. Igualmente es doctor en liderazgo educativo, tiene una maestría en administración y supervisión educativa, un bachillerato o licenciatura para Latinoamérica en educación con especialidades de educación preescolar y educación K3 primaria.
graduada del programa avanzado del Tufts Business School de College, igualmente graduada de Walden School, así que Executive Education, así que tiene bastantes certificaciones. Igual hace poco hizo una certificación en la Escuela Graduada de Educación de la Universidad de Harvard. Igualmente gerencia proyectos de investigación con United Nations Academic Impact, así que tiene varias iniciativas en esos procesos de educación global. Así que a mí me gustaría dejar con ustedes acá a la doctora Sandra Guzmán. Igual, Sandra, puedes compartir tu pantalla. Sé que tienes ahí una presentación interesante para darnos. Así que le doy la bienvenida a la doctora Sandra Guzmán y que haga lo propio y que entonces nos enseñe en estos 10 minutos de su ponencia los principios que tenemos que aprender sobre este reto de la educación global y la internacionalización, ¿verdad? Que son dos cosas ahí distintas. Doctora, gracias. Gracias a ti, Isaac. Déjame compartirles aquí mi pantalla. Vamos a ver si la logran ver. Sí, estamos bien ahí, sí. Ok, bien. Gracias a Alexander, ¿verdad? En su ponencia muy relevante a toda la temática que vamos a estar discutiendo hoy, ¿verdad? Y tomando un poco de lo que él planteó sobre dónde estamos hoy acompañando a nuestros estudiantes, ¿verdad? Ante este gran reto mundial. La realidad es que el escenario donde estamos educando se ha convertido en una virtualidad, pero de igual manera nos ha ofrecido una oportunidad para abrir las puertas de nuestra sala de clase, de nuestros ambientes donde estamos llevando la enseñanza. Así que un poco poniéndonos en esa óptica un poco más amplia, y obvio estamos hablando del individuo, pues podemos decir que dentro de esa virtualidad hay un encuentro en la virtualidad que nos expone y nos pone a reflexionar un poco sobre quiénes realmente somos dentro de nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Tenemos que pensar que no somos únicos en nuestro país, que nuestro país no es el único que existe en este planeta Tierra. Por ende, es muy importante que cada individuo ponga en perspectiva, amplíe su perspectiva de que nosotros los individuos somos ciudadanos globales porque somos habitantes de este planeta Tierra. Y de igual manera, nuestras acciones, el colectivo de todas nuestras acciones hacia lo que es mi responsabilidad o mi rol dentro de ese planeta Tierra, pues me hacen ser responsable de lo que pase o no pase dentro de él. Obviamente en el ambiente pedagógico nos trae, ¿verdad? Nos apremia tomar en consideración otros aspectos de mucha importancia que van a incidir entre los países, pero que particularmente cada país debe asumir un rol de liderazgo para la toma de decisiones, ¿verdad? Estamos en unos tiempos retantes, pero yo siempre trato de ver las situaciones como oportunidades. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué tengo que desaprender para volver a aprender una manera diferente de hacer las cosas y poder hacer un impacto a nivel local y a nivel global? Para poder lograr eso, es muy importante tener presente que nosotros como ciudadanos globales tenemos que tener claro que tenemos que desarrollar nuestras competencias, ¿verdad? Y la Oxfam nos comparte 3 elementos claves, ¿verdad? Que ellos añaden como elementos importantes para ese desarrollo del ciudadano global. El primer elemento que nos trae es el conocimiento y la comprensión. Ante la pandemia, ¿verdad? Dentro de nuestras realidades en cada país y en cada comunidad, nosotros tenemos que tomar esto como una oportunidad para ampliar nuestro conocimiento y comprender un poco más sobre cada uno de los elementos que ocurren dentro del lugar donde yo habito. Podemos hablar dentro del conocimiento. Cada individuo tiene que aprender a apreciar y conocer lo que está pasando no tan solo alrededor mío, sino alrededor del mundo. Que hay unas congruencias, hay otras incongruencias, pero tenemos que basarnos en el desarrollo del conocimiento y la comprensión para nosotros poder tomar decisiones acertadas.
El segundo elemento sobre el desarrollo de las competencias del ciudadano global está más enfocado a lo que es las destrezas. Esas destrezas que cada individuo posee para aportar a lo que es el desarrollo socioeconómico, el desarrollo, en este caso, el desarrollo pedagógico y el desarrollo del individuo, ¿verdad? Y el tercer elemento clave son los valores y las actitudes. Hemos visto, ¿verdad? Puerto Rico es un país rico en bondad, rico en recursos y su valor más preciado son las personas. Así que dentro de toda esta situación de pandemia, hemos puesto al relieve esa calidad de ser humano. Hablo de Puerto Rico porque es donde vivo y donde puedo percibir de primera mano y apreciar de primera mano cómo nosotros estamos trabajando esta situación y qué cosas todavía nos faltan por aprender con el tema de lo que es la empatía, ser más empáticos, no generalizar, tener un poco más de esa solidaridad con cada una de las situaciones que nosotros nos enfrentamos. En nuestro caso, como pedagogos, tenemos que repensar y retomar esos valores y actitudes que nosotros tenemos para poder ser empáticos con nuestros estudiantes dentro de una situación no normal, ¿verdad? Que nos ha puesto la pandemia. Así que estas tres competencias del ciudadano global, estos tres elementos claves de las competencias del ciudadano global son importantes que las tengamos presentes porque cada una de ellas nos permite aumentar y darle significado a lo que nosotros decimos que a mí me apasiona, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra pasión? ¿Cuál es nuestra función dentro de esta sociedad? Y encaminar nuestras acciones informadas con empatía y solidaridad, ¿verdad? Dicho eso, ¿verdad? Ustedes preguntarán, pero ¿qué elementos o qué guías yo puedo utilizar para yo poder trabajar con mis estudiantes, trabajar con mis docentes, trabajar con mis equipos de trabajo? Pues ciertamente la Organización de las Naciones Unidas desde el 2016 puso en disposición y en vigor un acuerdo global que tiene como enfoque principal, ¿verdad?, lograr un cambio y un impacto mundial para el 2030. Los ODS buscan guiar, buscan ofrecer una guía de referencia a individuos, sociedades, a empresas y en nuestro caso a las universidades en unos escenarios donde les permita tener herramientas para abordar estos retos que son latentes. Hoy la pandemia nos ha traído un reto de salubridad, ¿verdad? Recuerdo, repasando un poco sobre qué nos ha traído en términos de innovación la situación de la pandemia, puedo citar, porque nos toca de cerca, MIT realizó un COVID hackathon, ¿verdad?, buscando una solución innovadora que atendiera a una problemática específica dentro del escenario salubrista. Para nuestro honor, ¿verdad?, una puertorriqueña del recinto de ciencias médicas fue quien logró ser la ganadora de esa iniciativa o de esta innovación. Por ende, ¿qué nos dice esto? Los objetivos de desarrollo sostenible nos permiten establecer una base para nosotros repensar cómo estamos haciendo los acercamientos con nuestros estudiantes. ¿Qué oportunidades a través de la virtualidad? Porque sabemos que la virtualidad va a mantenerse un poquito más del tiempo que muchos quisiéramos, pero tenemos que aprender de esto. Tenemos que ver qué acercamientos de maneras diferentes podemos hacer a nuestros estudiantes para darle esos espacios donde ellos puedan traer nuevas soluciones, donde ellos puedan pensar, donde puedan indagar, donde puedan investigar, donde ellos puedan entre ellos colaborar para la búsqueda de soluciones y pues lograr innovaciones dentro de lo que es el componente educativo.
¿Okay? Así que lo que son los objetivos de desarrollo sostenible nos permite a nosotros los educadores, a los empresarios y a el mismo gobierno tener una guía de referencia que nos ayude a desarrollar las competencias de los ciudadanos globales, pero a la vez empoderar a nuestros líderes o desarrollar a nuestros líderes, que son los estudiantes, son los educandos, son nuestros docentes, a tomar acción hacia el cambio sostenible. ¿Okay? Así que es muy importante, ¿verdad?, tener esas referencias que nos permitan a nosotros dar un poco más en términos de ese equilibrio que buscamos dentro de la virtualidad, nuevas maneras de conectar, de realizar conexiones. Compartía con un colega hace poco que ciertamente nosotros pensamos que los estudiantes del siglo XXI son muy tecnológicos. La realidad ha sido que en los escenarios educativos ha resaltado una necesidad grande de educar sobre lo que es la integración de la tecnología o en este caso de la virtualidad con significado, ¿verdad? Con intencionalidad, que fue parte de lo que planteaban anteriormente. ¿Okay? Así que un poco resumiendo, que era qué es lo que los ODS nos pueden traer como mecanismos a las universidades que nos permitan pensar en innovación, pensar en nuevas ideas y en nuevas maneras de hacer los acercamientos a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad. Pues mira, nos trae conocimientos, oportunidades de ampliar nuestro conocimiento, nos trae oportunidades de aprendizaje, todos los días tenemos esas oportunidades de aprender, nos traen ejemplos, la ejemplaridad, ¿verdad? Porque nosotros, quizás en el Caribe, por nuestra realidad de ubicación geográfica, atendemos unos problemas climáticos o atendemos unas situaciones que son características de nuestra zona. Pero no quita que podamos aprender, ¿verdad?, de otros ejemplos de cómo en otros países tienen problemáticas similares, pero las atienden o hacen sus aproximaciones de solución con unas temáticas innovadoras muy diferentes a las que nosotros se nos hubiesen podido ocurrir. ¿Okay? Así que es muy importante tener presente cuando estamos buscando recursos, cuando estemos buscando material que nos permita a nosotros cómo puedo llegar de una manera diferente a mis estudiantes, a mi facultad, a mis docentes, a los líderes. Les invito, ¿verdad?, a que puedan utilizar como guía de referencia los objetivos de desarrollo sostenible para poder desarrollar nuevos líderes en nuestros estudiantes. Como cierre, ¿verdad?, yo considero que dentro de toda innovación educativa, y más cuando hablamos desde una óptica global, más globalizada, enfocada a la internacionalización de las instituciones postsecundarias, y no quita que también la internacionalización de nuestros ministerios de educación y de nuestros sistemas educativos, la clave y la base fundamental para nosotros poder lograr y alcanzar cada una de esas transiciones y avanzar hacia los planes de acción es educándonos. Aquí les estoy compartiendo, ¿verdad?, una de las últimas publicaciones, otras que son referencias que yo he estado utilizando por los pasados años estudiando un poco sobre el tema. Existen un sinnúmero de recursos que están disponibles de manera gratuita, otros hay que adquirirlos, pero hay reportes, hay investigaciones que están realizando sobre nuevas maneras y nuevas formas de hacer innovación a través de la virtualidad. Así que, Isaac. No, me parece excelente, así que yo quiero comenzar a calentar las aguas, como decimos en Puerto Rico, y Pablo, nos entendemos, comenzar a provocar la conversación, ¿verdad?, y el debate. Es interesante porque esto nos lleva a pensar varias cosas. Número uno, que el sistema educativo, ¿verdad?, a nivel global y a nivel internacional, nacional, debe cambiar. Porque estas conversaciones yo creo que las hemos tenido una y otra vez. Entonces, tenemos que entonces traer la frase de we don't talk, we act, ¿verdad? Dejar de tal vez hablar y tomar acción en el proceso. Ahora,
¿Qué debería cambiar? Y yo les traigo algunos planteamientos simples para cerrar con Pablo y tener este gran conversatorio que vamos a dialogar, esos intercambios coloquiales. Número uno, definitivamente la formación docente va a tener un principal rol en las universidades. La formación docente tiene que ser la principal inversión en una universidad. De hecho, y voy a ser más provocador, no es que la educación va a ser irrelevante en el futuro, ¿verdad? Porque se está planteando a muchos provocadores que la universidad es irrelevante, vale la pena universidad, vale la pena los sistemas. Oye, el sistema educativo hace que las naciones puedan medir hasta sus ganancias o su desarrollo económico. Por lo tanto, la educación es pilar en la sociedad, ¿verdad? Es un componente significativo. Ahora, ¿qué universidad o qué sistema educativo va a ser irrelevante? El que no cambie. No es que la educación no es irrelevante, es que hay algunas estructuras, tal vez instituciones, que en el proceso van a convertirse en irrelevantes porque no hacen cambios innovadores. Número uno, la formación docente. Hablamos de cambiar la enseñanza y hablamos de cambiar el aprendizaje, ¿verdad? Que son dos vías. Número dos, la oferta académica. Los que estamos en el mundo educativo, para cambiar un currículo, parece que crearon una regla que hacen falta 10 años para cambiar un currículo. Pero la realidad es que esas son reglas que a veces el mismo sistema las crea. Pero sin lugar a duda, hoy en día tenemos que ser rápidos en este proceso de la oferta académica. Ustedes que son estudiosos saben que lo que hoy en día hay de demanda laboral hace 5 años no existía. Porque día a día el World Economic Forum está lanzando estudios que más de 75 millones de profesiones en el 2025 van a morir y otras van a resurgir, ¿verdad? Porque unas salen, otras entran. Por lo tanto, eso nos lleva a darle a entender la nueva oferta académica que deben tener las universidades, no quedarse lo mismo. Y número tres, las alianzas que debemos tener en este proceso, alianzas con las comunidades y alianzas con las empresas. Ya debe haber ese acercamiento de la universidad y de la empresa. Entonces, unos a otros a veces se quejan, no, tú no me das los mejores estudiantes, ¿verdad? O la universidad dice, no, tú no estás al día conmigo. Entonces, yo creo que esa batalla debe ir cerrándose para obviamente lograrlo. Y me gustó mucho algo que dijo Sandra para traer a Argentina, a Pablo Guzmán, un gran amigo, es que el aprendizaje basado en competencias. Esto se ha hablado de, oye, los que conocemos de la teoría, esto se habla desde decenas de años atrás, pero ahora quizás está tomando más relevancia no enseñar basado en contenido, sino que enseñar basado en destrezas y en conocimientos, destrezas y actitudes y valores. Así que a mí me gustaría dejar con nosotros a Pablo Román. Pablo es un gran amigo, una persona que respeto, una persona muy conocida a nivel nacional en su país, igualmente a nivel internacional. Es procurador jurídico de la Universidad Abierta Interamericana. Tiene posgrados en neurociencias cognitivas, organizacionales, neuromarketing, neuroeconomía, toma de decisiones, igualmente aspectos de neuroeducación. Es director de vinculación internacional del Centro de Formación para las Autoridades Líderes de CIFAR Argentina, UNITAR y ONU, así que son entes internacionales y mundiales, así que él es un vínculo de estos procesos. Igualmente es director de la Secretaría de Neurociencias Cognitivas del Centro de Formación para las Autoridades y Líderes, CIFAR Argentina, UNITAR, igual la ONU. Es fundador y vicepresidente ejecutivo global del Buró Internacional de Neurociencias Cognitivas Aplicadas, que igualmente han venido mucho a Puerto Rico y nos han aportado mucho conocimiento. Así que para mí, Pablo, es un gusto, es un honor tenerte por acá. Hemos interactuado, pero de verdad que es un gusto poder coloquiar contigo y tener un debate intelectual en estos procesos. Así que los dejo con Pablo, con esta gran ponencia de sus 10 minutos y entonces vamos a tener preguntas y respuestas y vamos a debatir un poco. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Isaac, gracias a Huertas College y gracias a Alexander y Sandra por compartir sus experiencias y conocimientos. La verdad que muy, muy interesante y a lo largo de este conversatorio voy a ir tomando algunas cosas que ellos dijeron. A mí me gustaría comenzar poniendo en contexto la educación latinoamericana acorde al último informe de la CEPAL. El último informe de la CEPAL indica que la escolaridad en nivel primario es casi total, 93.7%, y en el nivel de secundario empieza a bajar, 77,5%, y en el nivel terciario ya vamos casi a la mitad en el porcentaje, por lo tanto hay una reducción muy importante. Pero otro dato interesante es la asistencia escolar, donde de 7 a 12 años de edad es casi perfecta, de 13 a 19 años
baja al 80% y de 20 a 24 años se desploma al 40%. Y esto lo uno con el informe anterior, donde decía que cerca del 70% de los alumnos egresados de secundaria no se encontraban preparados para enfrentar el mundo laboral. Estos datos claramente nos están indicando que nuestro sistema, a medida que va avanzando una persona en nuestro sistema educativo, es expulsado por el propio sistema educativo. Y Isaac dijo algo que yo justo pensaba decir, que es esto de repensar nuestro sistema educativo. Hay que rediseñar nuestro sistema educativo, más teniendo en cuenta en los datos que termina de decir Isaac Esquilín hace unos minutos, que tiene que ver, que están relacionados con lo que se denomina la revolución industrial 4.0, ¿no? Y cómo se va a reconfigurar el mundo laboral en ese sentido. Por lo tanto, no estaría mal pensar no solo en el diseño metodológico y pedagógico por el cual bregamos desde hace años, sino también en el rediseño de los programas, tanto de licenciatura como los de posgrado, especializaciones, maestrías y doctorados, y en su cantidad de años de formación. Creo que esto va a ser clave y todos los indicadores van en ese sentido, donde vamos a tener que reinventar el concepto de años de formación en licenciaturas, básicamente. Entonces, esto hace pensar en que tenemos que iniciarnos en una innovación educativa. Y saben que pienso particularmente que la mejor innovación educativa es el docente. Y esto va bien en línea con lo que habló Alexander, Sandra e Isaac. Hay un índice, el índice Hattie, que evalúa 160 y pico de influencias en la performance en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. ¿Saben cuál es el primero? Esto lo aprendí mucho del doctor Matías Bertone, que es un exponente claro de este índice, porque es muy contundente. El primer indicativo, el número uno, es la expectativa que tiene el docente en relación al aprendizaje de su alumno. Cuanto más cree el docente en que el alumno va a alcanzar esas metas, que va a alcanzar esos objetivos, más se optimiza el aprendizaje del alumno. Por lo tanto, la primera innovación educativa es el docente, que es uno de los actores de este sistema educativo. Y esta innovación requiere de cierta formación docente. Esto también lo han hablado tanto Alexander, Sandra e Isaac. Y creo que las herramientas claves en el desarrollo de esta formación docente son las habilidades sociales. Habilidades sociales transversales a cualquier contenido. No importa si estoy dando matemática, lengua, historia, geografía. Lo importante es que el docente pueda desarrollar herramientas dentro de esos contenidos que le permitan desarrollar habilidades sociales a los alumnos. Cuando hablamos de habilidades sociales, estamos hablando de resolución de problemas, de cognición social, todo lo que implica la cognición social, ¿no? La teoría de la mente, las neuronas espejo, la empatía, la regulación emocional, pero también el pensamiento de orden superior y la comunicación asertiva. Esa comunicación asertiva que quizás Puerto Rico tiene mucho más desarrollado que el resto de Latinoamérica, ¿no? Y ahí recién Sandra hablaba de desarrollar competencias para el ciudadano global. Me pone muy feliz que haya tomado el estandarte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esos 17 objetivos con 169 metas que firmaron 169 naciones del mundo para
alcanzar la Agenda 2030 planteada por Naciones Unidas. Y estas características que hablaba del desarrollo de competencias para el ciudadano global, Sandra, hablaba de conocimiento y comprensión, de destrezas y de valores y actitudes. Está hablando básicamente de habilidades sociales. Estas habilidades sociales que van a generar mejores ciudadanos nacionales y globales, que van a entender el mundo en esta interrelación permanente entre las culturas y las sociedades y las economías y los aprendizajes y lo académico, ¿no? O sea, el conocimiento es universal y eso es indiscutible. Luego hablaba de darle significado a este ciudadano global con estos aprendizajes. Y es muy interesante porque desde las neurociencias cognitivas nosotros exploramos los significados de las personas, ¿no? Y estaría muy interesante ver cuál es la unión entre el significado de las personas con estas competencias y el significado de la sociedad con estas competencias y cómo esos significados se pueden unir. En la última reunión mensual de la Red Global CIFAL, en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se fijó como eje central, transversal a todos los ODS, la salud. Y esto es importante recalcarlo teniendo en cuenta los desarrollos que van a venir, ni bien se levanten la cuarentena, ¿no? de los países. Esto es interesante como eje para el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, hay un metaanálisis que es un metaanálisis de 85 años, ¿sí? de hallazgos en investigación sobre 19 procedimientos para predecir el desempeño laboral. ¿Saben cuál es el que está más alto en estos procedimientos para predecir el desempeño laboral? La evaluación de las habilidades mentales generales de las personas. Por lo tanto, es clave que los docentes puedan tener estas habilidades que hablábamos antes para poder desarrollarlas en sus alumnos. Esto del empoderamiento docente a través de la concientización del rol que desempeñan dentro de una sociedad. Entendiendo que los docentes son los agentes de transformación social más importantes que tiene una sociedad. El día que los gobiernos, que los estados entiendan esto, la transformación social va a ser un hecho posible, porque son ellos los que pasan 4, 6, 8 horas con los chicos, con los más pequeños, con los adolescentes, y son ellos los que tienen la mayor capacidad de poder pensar y desarrollar estas habilidades sociales dentro del marco del proceso de enseñanza-aprendizaje. No quiero terminar sin el estandarte que llevo hace años y que lo tomé de mi padre, el doctor Néstor Román, que es: el aprendizaje es vivencial y multisensorial. No importa si estamos en un entorno virtual o estamos en un entorno presencial. Esa es la premisa. Ese es el objetivo para poder cubrir los sistemas de memoria, los sistemas atencionales, las funciones ejecutivas, todos los aspectos emocionales y la cognición social, etcétera, etcétera, etcétera. El aprendizaje es vivencial y multisensorial. Y lo que se viene, lo que creo que viene, y en esto creo que todos estuvimos hablando un poco de lo mismo, son las acciones centradas en el otro, son las acciones centradas en el alumno. Dejar este viejo modelo de ponencias magistrales y donde el docente es el
el que viene a iluminar la oscuridad del alumno para pasar a una comprensión que el docente es un guía que va acompañando esa construcción de conocimiento que va realizando el alumno día a día, en todos los niveles, ¿eh? Esto en niveles universitarios también, que es donde se ve más esta rigidez de estructura, donde la clase magistral y esta posición del docente de pararse sobre una tarima y hablar con una verdad absoluta, se ve más reflejada. Y para nosotros la neurociencia cognitiva es el marco ideal para desarrollar estas estrategias. Es un modelo estudiado en su proceso autobiográfico de la persona. Esto es importante porque nos centramos en las experiencias que tiene la persona, y ese proceso autobiográfico está interrelacionado con el sistema físico-sociocultural donde esa persona se desarrolla. Por lo tanto, no estamos hablando de biología solamente, estamos hablando de todo ese ambiente sociocultural donde nos desarrollamos y el impacto que eso va a tener a lo largo de nuestra vida. Y esta operación, a través de procesos intelectivos, afectivos, controlados y automáticos, donde para la neurociencia cognitiva no existe cognición sin emoción y no existe emoción sin cognición. Donde hay procesos cognitivos, hay procesos emocionales, y donde hay procesos emocionales, hay procesos cognitivos. Para cerrar, en relación al liderazgo docente, entiendo que las bases neurocognitivas de ese liderazgo, y esto lo hemos hablado mucho con Isaac en otras oportunidades, desde la neurociencia son la teoría de la mente, las neuronas espejo, la empatía, la inteligencia emocional, la toma de decisiones y la flexibilidad cognitiva, ¿no? Estas bases neurocognitivas que hay que desarrollar en este liderazgo docente para que se pueda concretar este sueño de las habilidades sociales transversales a lo largo de todo el contenido, entendiendo este rol primordial que tiene el docente dentro de nuestra sociedad y obviamente dentro de nuestro sistema educativo. Gracias, Isaac. Excelente, Pablo. Tengo varias cosas acá que me gustaría darle un poco de bold, ¿verdad? De poder ampliarlas. Me gustó mucho el concepto que utilizaste, y al final cada uno va a tener una expresión final a través de una pregunta provocadora que les voy a plantear. Pero me gustó cuando dijiste las expectativas docentes. Yo creo que ese concepto de expectativas del docente y del estudiante van a tener que un momento determinado hacer un merge, ¿verdad? Adecuacidad, porque la realidad es que el estudiante muchas veces tiene una expectativa correcta, pero otras que no son correctas dentro de lo que es el proceso universitario, igualmente de enseñanza. Igualmente el docente tiene unas expectativas del estudiante de aprender de una manera como tal vez él fue formado, que no necesariamente será como el estudiante pueda aprender. Así que ese concepto de expectativa educativa, que yo sé que Sandra lo ha estudiado mucho, los que estudiamos educación, la expectativa dentro del entorno o del aula es muy interesante. Me gustó otro concepto que hablaste sobre, y yo sé que eres un mensajero, predicas ese concepto, lo que es ser multisensorial y experiencial, ¿verdad? El experiential learning, todos estos procesos, estas metodologías que permiten que no simplemente tú estimules la parte auditiva, sino que también estimules otros sensores de la mente, otros sensores del cuerpo, y ser un poco multisensorial y experiencial. Y de hecho hay una controversia, porque muchos docentes piensan que por estar en un aula virtual yo no puedo ser multisensorial experiencial, ¿verdad? Y la realidad es que tú puedes usar estrategias diversas para crear experiencias en este proceso virtual. Sin lugar a dudas necesita formación, pero sí se puede. Así que quiero cerrar con estos tres conceptos y permitirle a cada uno tener un cierre. Número uno, creemos que planteamos, y yo creo que casi lo adiviné,
el desarrollo docente tiene que ser clave. Yo ahora tengo el honor de presidir una institución en Puerto Rico de 75 años, soy presidente de Huertas College y he tenido experiencia ya por más de 10 años en educación superior en Puerto Rico, y los presupuestos de desarrollo docente son los más pequeños. Y aquí quizá me van a caer chinche, la Comisión de Puerto Rico. Son los más pequeños. La menor inversión que a veces se hace es en el docente. Y eso es una pregunta o un comentario desafiante porque es peligroso. Porque el docente es el que está en medio de la batalla, el docente es el que está en medio de ese proceso de enseñanza y aprendizaje y es la pieza clave para trabajar talento, desarrollar competencias, así que es muy, muy importante que lo veamos principal. Otro reto que vamos a tener es que un día no simplemente la competencia será la universidad que tú tienes a la cuadra. ¿Alguien me entiende? O sea, un día la competencia no va a ser la universidad que esté en la cuadra más adelante. Un momento dado la competencia va a ser la Universidad de Argentina, la Universidad de Colombia, la Universidad de México, porque los estudiantes tendrán la posibilidad muy abierta de poder matricularse en la universidad que le plazca. Y esto es un proceso interesantísimo, porque la realidad es que entonces la universidad tiene que moverse a innovación educativa para no convertirse como institución en irrelevante en el mercado, ¿verdad? Ese es el desafío. Y número 3, la neuroeducación. Y como bien dijo Pablo y lo plasmó en su tesis en esta ponencia, las neurociencias cognitivas aplicadas permiten el mejoramiento de todo tipo de prácticas de conocimiento. Así que las neurociencias cognitivas aplicadas traen, me parece a mí, un espectro de conocimientos muy claros y amplios para nosotros poder trabajar con estos aspectos. Me gustaría trabajar una pregunta con ustedes provocadora, y están los 4 acá en pantalla, sobre el aspecto particular y qué ustedes con lo que han estudiado, con lo que han leído, y el COVID, yo creo que es mi hipótesis, nos ha adelantado 15 años, ¿verdad? El COVID tal vez hemos planificado por mucho tiempo, y ustedes lo saben, llevamos años en esto. Sí, hay que vernos en un futuro, la educación a distancia en el futuro, pero como que nunca llegaba. Entonces estábamos esperándolo con lentitud. Pero como que el COVID lo que hizo fue como que, espérate, adelántate 15 años y tienes que verlo de una manera más apremiante. Mi pregunta hacia ustedes es, ¿cómo ven la universidad del futuro? ¿Sabes? ¿Cuáles serían los planteamientos? Aquí hay rectores, presidentes que nos ven, que son aliados a nosotros. ¿Qué les dirían estos líderes educativos? ¿Cuál es lo fuerte, ¿verdad? ¿Cuál es la parte que nosotros de una vez y por todas debemos cambiar? Me gustaría comenzar con Sandra. Dicen por ahí que las mujeres hay que darle el beneficio para que sean las primeras. Así que Sandra, yo sé que tú llevas años en esto, pero para ti, ¿cuál sería tu ponencia, tu línea y el consejo que le darías a la universidad en este proceso de la educación del futuro? Bueno, como mujer líder, ciertamente yo te diría que lo que plantea este nuevo escenario histórico a las universidades, varios aspectos, pero se me ocurre compartirles que las universidades tienen que ser mucho más creativas para alcanzar un mayor impacto. Pero para poder entrar en ese proceso de la creatividad y la innovación, todos hemos coincidido con el hecho de que tenemos que prestar atención al docente. Tenemos que brindarle herramientas, tenemos que sensibilizarlo, desmecanizarlo, ¿verdad? Porque, como muy bien mencionaron ustedes, muchos de nosotros venimos de generaciones de educar de cierta manera. Quizás en mi área, como yo vengo del área preescolar, los niños son muy impredecibles y uno tiene que estar constantemente, ¿verdad?, en alerta. Pero ciertamente, sí, yo te diría que las universidades tienen que ser creativas, sensibles, empáticas, innovadoras, pero bien importante que siempre recuerden contar con su recurso más valioso, que son los docentes. Muy bien. Colombia, Alexander, cuéntame, tú tienes una experiencia de manejar grados, posgrados, obviamente estudiantes con un tipo ya de madurez intelectual. Tal vez cuál sería ese reto, ¿verdad? Ese consejo que tú le podrías dar, esa crítica constructiva a las universidades del mundo, Latinoamérica. Tenemos que movernos. ¿Cuál sería ese consejo?
Sí, yo creo que hay como unas recomendaciones vivenciales y creo que la clave de lo que hemos vivido en nuestra universidad, específicamente en la Universidad Católica Luis Amigó, he hecho la siguiente lectura. Lo primero es que debemos potenciar los liderazgos compartidos de estudiantes y profesores. Creo que allí está el centro de atención y Pablo y Sandra lo han tipificado de una manera muy potente. El otro asunto es que tenemos que ir en pro de lo prosocial. Las conductas prosociales hoy al interior de la universidad deberán ser, a mi modo de ver, algo muy importante para humanizar también todo el tema de las relaciones y de las significancias y sobre todo pensar a la universidad no en un mañana. La universidad la tenemos que empezar a construir desde hoy y con lo expuesto por la profesora Sandra, me atrevería a decir que el tema de las habilidades para vivir con otros y para vivir con el conocimiento de otros es una necesidad latente y urgente por parte de las universidades en el mundo. La acepción de la palabra universidad viene precisamente de universitas, de universo, que se conecta con las disciplinas, con competencias y por último, creería yo que hay un reto de transhumancia y de movilidad de estudiantes hoy muy apremiante. No concebimos que una universidad esté anclada solamente en unos programas y en unas facultades que no tengan movimiento, que no tengan diálogo directo con el mundo y con un mundo que tiene muchísimas posibilidades para recibir estudiantes, para recibir profesores, pero también para recepcionar y ser universidades receptoras de muchísimos profesionales que puedan llegar de otras latitudes para que de una manera nutricia podamos decir que hablamos el mismo lenguaje universal y el lenguaje universal, en este caso específicamente de las universidades, sería el conocimiento. Me gustó, de hecho, me encantó. Obviamente, a los que me conocen, yo soy apasionado del tema de liderazgo. Me encanta de mis principales líneas de investigación. El liderazgo compartido. Y esto a veces se habla, pero en la praxis es distinto. A veces pensamos que el estudiante simplemente es un recipiente, pero el estudiante debe ser el que pueda crear las estructuras, que es distinto. Y a veces le creamos las estructuras o se las imponemos, pero no necesariamente lo hacemos parte de la construcción del proceso de cambio. Y eso es muy significativo que nosotros lo tengamos muy presente, porque ahora mismo los estudiantes, sus quejas, sus preocupaciones, sus recomendaciones, muchas veces son basadas en la poca acción que tenemos a su voz, ¿verdad? Porque pensamos que los estudiantes, como todavía no están formados, como los estudiantes no tienen grados académicos, ellos no pueden tener una opinión válida, y es real, pero sin lugar a dudas los estudiantes tienen unas opiniones reales y ellos nos pueden ayudar, sin lugar a dudas, a poder construir la mejor universidad del futuro. Así que me parece a mí que es un planteamiento muy interesante. Pablo, esa universidad del futuro, en tu gran experiencia internacional, nacional, yo sé que viajas a muchos países, ¿cuál tú crees que debe ser la punta de lanza o la guía para que nosotros de una vez y por todas, oye, cambiemos y nos convirtamos en personas más proactivas en el sistema educativo? Mira, coincido con los tres comentarios que hicieron, pero ya yendo más a lo estructural, creo que esto que decía en la ponencia de repensar las estructuras, por ejemplo, de las licenciaturas, en base a lo que se viene y a las implicancias que va a tener en el mundo laboral. A ver, creo que a todos nos ha pasado que sentimos que recién empezamos a aprender cuando salimos después de que nos recibimos y salimos al mundo laboral, ¿no? Fue nuestra gran escuela. Entonces, esto la universidad lo tiene que tomar como estandarte para repensar todas las estrategias pedagógicas que está aplicando, porque si a todos nos pasa lo mismo, es que el proceso anterior es solamente lo que estabas mencionando vos, Isaac, un recipiente de contenido y que los docentes y la estructura universitaria lo va depositando ahí. Entonces, creo que habría que plantearse si las licenciaturas no habría que repensarlas en estructuras de 2 años en lugar de 4. Y después pensar las estructuras de especialización y maestrías en estructuras de 1 año a 1 año y medio y los doctorados en 2 años, digo. Porque lo que pasa con las licenciaturas es que
aparte de lo que acabo de decir del depósito de recipiente, es que la información que el alumno vio al principio de la licenciatura, en el segundo año, cuando sale al mundo laboral, ya es viejo eso. O sea, la dinámica global cambia tan fuertemente en tan poco tiempo que muchos de los contenidos que el alumno ve en las licenciaturas quedan arcaicos cuando sale al mundo laboral. Y esto creo que va a tener que ver mucho con esto que hablábamos de la Revolución 4.0. Estructuralmente creo que se viene por ese lado. Hay algunas experiencias muy interesantes como Singularity University, donde los alumnos son estudiantes globales, donde la virtualidad es parte del aprendizaje y la estrategia, la metodología pedagógica está basado mucho en la neurociencia cognitiva. Eso sí, nosotros tenemos una característica particular en Latinoamérica, que es la pobreza y las bajas condiciones de desarrollo. Por lo tanto, Latinoamérica va a requerir otra estructura de implementación, y esto va de la mano, ¿no? O sea, si no tenemos el desarrollo básico, no vamos a poder desarrollar. Pirámide Maslow, ¿verdad? Exacto. Oye, pero Pablo, wow, me gustó, y ahí voy con Sandra y una segunda ronda. Hice una matemática simple aquí de la propuesta que haces, que estoy muy de acuerdo contigo. Hice una matemática muy simple. Normalmente desde tu bachillerato, licenciatura, hasta tu doctorado en promedio son 12 años. Estamos hablando de 4 a 5 años tu bachillerato, licenciatura, 2 años tu, ¿verdad? Más corto tal vez de tu maestría, y unos 4 años tu doctorado. Tu propuesta, y que, oye, no es alocada, es una propuesta que muchos están pensando, es 5.5 años tú terminas un doctorado. Entonces la pregunta sería, ¿con qué tiempo o con cuánto contenido tú puedes garantizar que un estudiante desarrolla destrezas? Es un planteamiento muy serio, porque la realidad es que si yo tengo que esperar, mire lo que voy a plantear, si yo tengo que esperar que un doctor en química o en unas áreas particulares estudie 15 años para que me solucione algo en el mundo, y el mundo se está moviendo tan rápido con tantos problemas, ¿cuántos profesionales voy a tener en el futuro? ¿Alguien entendió el planteamiento? Es algo serio. Entonces, la sociedad en su estructura o en su composición necesita profesionales diversos, necesita doctores, necesita mecánicos, unos que tal vez son licenciaturas simplemente, pero otros sin lugar a dudas necesitan doctorado. Pero ¿cómo entonces tú achicas eso, pero también garantizando que el estudiante reciba competencia? Número uno, aquí lo estoy provocando. Y número dos, lo que trajo Pablo, la pobreza. Usted sabe que hay una correlación muy seria entre la pobreza y la educación. Y ahora las universidades tienen una apuesta muy fuerte a la educación a distancia. Pero también eso es bien peligroso, porque la educación a distancia crea una inequidad seria en los que no tienen acceso a las tecnologías, a los que no tienen acceso a tal vez conectarse con nosotros ahora mismo. Hay gente que me ha escrito que quiere ver muchos contenidos que nosotros estamos creando y no pueden conectarse, porque donde están no tienen señal. Así que ¿cómo entonces la universidad tiene que, como bien dijo Pablo, es la palabra, repensar, pero reconfigurar y convertirnos tal vez en un ente más proactivo para aportar no posibles teorías, para aportar soluciones? Yo siempre digo en los programas doctorales, igualmente de posgrado, que muchas cosas están en la biblioteca tomando polvo, pero ninguna de ellas se convierten en soluciones a la sociedad. Que muchas disertaciones, tesis, que se convierten en polvo y no necesariamente se convierten en proyectos sociales. Y por eso que los objetivos de sostenibilidad me encantan, porque te permite ver cómo tú puedes convertir esa teoría en proyectos reales a la comunidad. Sandra, te tiro esos planteamientos a ver cómo nosotros lo... Porque es real, es real. Estamos hablando de cambios estructurales y serios, innovación educativa. Sí, sí, ciertamente el planteamiento es muy interesante. Mi respuesta a eso tiene que ser, cuando tú estás liderando una empresa, estás liderando una institución postsecundaria, estás liderando una organización comunitaria, tú vas siempre con la intención ¿verdad? Y la meta, el enfoque de cumplir con esa misión y esa visión que busca y que representa esa institución.
Pero cuando situaciones como una pandemia salubrista a nivel mundial te impacta, tú dejas de ser una sola empresa o una sola institución para convertirte en el grupo mundial de esas empresas que tienen, o esas instituciones postsecundarias, o esos departamentos de educación o ministerios de educación que tienen una problemática similar. Así que yo creo que, tomando un poco, ¿verdad?, la parte que menciona Pablo, y de igual manera Alexander, aquí el componente principal tiene que ser el individuo, el ser humano, ¿verdad? Cómo yo voy a trabajar el desarrollo de esas competencias, pero tengo que proveer vivencias, o sea, las experiencias. La literatura te señala de que tú no puedes, para nosotros los educadores, tú no puedes enseñar lo que no dominas, lo que no conoces. Pues lo mismo pasa con los estudiantes. Entonces ahí tomamos un poco el tema de lo que son, ¿verdad?, esas competencias que son importantes, que tienen fundamento y base social, pero de igual manera tiene que tener ese elemento experimental y experiencial, perdón. Así que yo entiendo que tenemos que trabajar no aislados, tenemos que fundamentar nuestras acciones en cómo lo hacen otras organizaciones que ya han pasado por eso, cuáles fueron sus enseñanzas, sus retos, cómo lo manejaron, evalúo cuál es mi realidad y luego empiezo a delinear, ¿verdad?, cuál es mi planteamiento y cuál va a ser mi plan de acción. Pero no podemos muchas veces pretender tener siempre la solución. Tenemos que impulsar un poco el liderazgo compartido que tú mencionabas. Alexander, esa respuesta final, esos planteamientos interesantes de una universidad que yo percibo, y ese es mi pensamiento revolucionario, que debe cambiar. O sea, la universidad tiene que cambiar, no sé cuán rápido va a ser, porque tantas agencias acreditadoras, tanta gente que obviamente depende de unas estructuras de negocio, que obviamente quizá va a ser lento, particularmente acá en Estados Unidos, por tantas agencias acreditadoras, pero tenemos que cambiar. O sea, esto tiene que ser rápido porque el mundo necesita gente educada, es el planteamiento. El mundo necesita gente educada, lista para solucionar grandes problemas. Esta es la primera pandemia, pero el mundo va a seguir sucediendo diferentes cosas. Necesitamos gente lista para poder solucionar grandes problemas que tenemos a nivel mundial. Alexander. Sí, hay dos puntos esenciales a desarrollar, tendrían que ver, yo diría que el primero con el mundo tensional que vive la universidad, el mundo tensional frente a precisamente esas organizaciones acreditadoras nacionales e internacionales que hacen que la universidad aparezca o no en la fotografía de los rankings, y todos lo sabemos que es muy complejo para América Latina dar ella es mejor que otra. Creo que allí hay que trascender el tema de los rankings internacionales, que son muy importantes, no los podemos desconocer, pero creo que allí el tema de lo cooperativo, qué es lo que nos une en términos del conocimiento, tendríamos que empezar también a dar apertura a esa reflexión. Segundo, nosotros en Colombia tuvo que pasar esta pandemia, y lo voy a decir con mucho respeto, pero solo hasta hace 20 días la banda de el ancho de banda de nuestro país se dio apertura de manera gratuita a todos los estudiantes. O sea, fue un salto importante para que los estudiantes pudieran acceder a Internet de manera gratuita. Eso no lo habíamos visto, por ejemplo, en nuestro país, pero tuvo que pasar esta situación mundial para que los consideradas de primer impacto y otras que apenas están naciendo en América Latina, y el Plan Padrino surge entonces como una esperanza en América Latina para que, por ejemplo, una universidad de Colombia sea acompañada por una universidad en Argentina, o por qué no en Puerto Rico, y hacer trípticos de universidades en donde esa movilidad de la que hablaba en el segundo segmento se pueda hacer realidad más allá de un convenio
convenio de cooperación o de una carta de intención. Yo estoy en la línea de Pablo cuando él habla de resultados estructurales, y esos resultados estructurales, más allá de las reflexiones que nosotros hagamos al interior del aparato universitario, trasciende también ese mundo competencial del que hablaba la profesora Sandra. Entonces, esos retos son precisamente en términos de las competencias y de cómo poder cambiar lo que estamos haciendo hoy sea una realidad, no para el mañana, sino para un hoy que necesitamos hacerlo urgente. Claro. Pablo, de cierre, me gustaría que me dieras un ángulo ahí corto para cerrar ya, sobre el rol del gobierno, Pablo. Y yo sé que tú tienes experiencia. O sea, el rol de los gobiernos en estos cambios universitarios, porque recuerda que las universidades no están solas en un globo, encerradas. Las universidades están muy reguladas por muchos entes, y uno de ellos es los gobiernos, ¿verdad? El apoyo que puede dar el gobierno para que la universidad pueda permanecer. Por ejemplo, ahora mismo, la universidad es el primer alto contagio de esta pandemia. De hecho, en la mayoría de los países, las universidades son las últimas que van a abrir. Pero sin embargo, Pablo, no todas las universidades tienen la estructura para poder manejar fiscalmente los procesos que van a vivir ahora. Así que como los gobiernos, de una manera u otra, tenemos que lograr que entiendan la importancia de la educación, porque yo sé que lo dicen muchas veces, y Pablo, tú lo sabes, pero que sean tal vez un poco más proactivos en entender que sin educación es imposible tener un país desarrollado económicamente. A mí me gusta mucho una definición que dice que las personas hablan por sus acciones y no por sus palabras, ¿no? Por sus palabras. Y los gobiernos utilizan mucho que la educación es importante y es fundamental para el desarrollo del país, pero finalmente, cuanto más gente sin educación tienen los gobiernos en Latinoamérica, más fácil son de dominar las poblaciones. Por lo tanto, ahí hay una dicotomía entre el discurso político y la acción concreta política. Claro. Y yendo a la visión latinoamericana, recién cuando escuchaba a Alexander, pensaba en una propuesta que en algún momento me hizo un rector de una universidad, de la Universidad Maimónides, el doctor Ernesto Gorman, que era unificar criterios entre las universidades de Latinoamérica para que todos tengan un mínimo estándar de calidad educativa y a su vez poder crear estándares latinoamericanos básicos entre los ministerios de educación. Es incomprensible que compartamos tanta realidad y tan poco en educación. Hay diferencias abismales en esto. Hay agencias, en Argentina hay agencias, la agencia acreditadora pide para acreditar un doctorado tantas investigaciones cada 5 años para los profesionales. Y las exigencias es como si el profesional se dedicara solamente a la investigación, cuando los salarios de los docentes no le alcanza para poder realizar eso. Entonces, hay mucha dicotomía entre lo que se exige y la realidad en ese sentido. Creo que hay que aunar en la experiencia latinoamericana esos criterios de estándares de calidad, ¿no? Me gusta. De hecho, yo creo que esto nos deja ahí con la puerta abierta para seguir conversando sobre estos temas, porque de hecho hace poco yo tuve un foro en las primeras semanas de la pandemia que fue muy controversial, pero fue bueno. Yo le llamé ese foro La Universidad en Jaque. Los que saben de ajedrez un poco, ¿verdad? La universidad en jaque. No quiere decir que está en jaque mate, porque tal vez no va a suceder. La educación sin duda tiene que seguir, pero estamos en jaque. Y obviamente esto nos hace repensar, nos hace reconfigurar, rediseñar nuestros formatos y todo lo que estamos haciendo. A mí me resta decirle gracias, Pablo, Román, un gusto compartir contigo intelectualmente, interactual. Sandra, gracias siempre por decirme que sí a los inventos que hago. Oye, gracias, Alexander, desde Colombia, un gusto. Excelente tus planteamientos, me encantó conversar con ustedes. Así que yo soy Isaac Green, presidente de Huertas College. Para mí ha sido un gran placer
poder compartir con ustedes en este conversatorio educativo, donde hablamos particularmente de lo que es la innovación educativa y los retos de la educación global del futuro. Así que le damos las gracias a todos los que se conectaron, los que nos van a ver en retransmisión, igualmente las gracias, y espero haber aportado conocimientos, igual de este panel prestigioso en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Saludos a Latinoamérica desde Puerto Rico, somos hermanos, los amamos, los queremos, México, Argentina, Guatemala, Colombia, toda la gente que siempre está conectada con nosotros. Así que es un gusto y un placer siempre saludarlo desde aquí de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Así que Sandra, Alexander, Pablo, gracias por recibir esta convocatoria y nos veremos en una próxima ocasión en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Saludos a todos. Muchas gracias. Igual, saludos.